Muy buenas a todos, amigos y amigas. En este editorial del Jacobino me gustaría comentar las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la convocatoria electoral. No tanto el vodevil que se ha sucedido estos últimos días, con las diversas mociones de censura para, tratar de evitar una convocatoria electoral anticipada y viceversa, ¿no? Convocatorias electorales para tratar de bloquear mociones de censura. Vodevil, por otro lado, muy poco edificante, pero me gustaría centrarme en particular en la declaración, también reflejada en redes sociales, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al hilo de esta convocatoria electoral, que ya veremos a dónde va finalmente, en el que plantea la dicotomía entre socialismo o libertad. Y yo creo que esto es lo relevante a efectos de este editorial, y es lo que me gustaría comentar de manera concisa con vosotros. Bueno, esto responde a unas pildoritas ideológicas de garrafón, a las que nos venimos acostumbrando y que por supuesto no son privativas solo de nuestra derecha, pero que sí que es relevante enjuiciarlas en sus justos términos, sobre todo para enterarnos de qué va esto, ¿no? Para enterarnos de qué va, por quién nos toman algunos políticos y el grueso trazo del análisis político-ideológico. Algunos me dirán que estas declaraciones son demagógicas, pero que no calan, que no tienen reflejo en políticas prácticas, porque nadie las haría, ¿no? Nadie llevaría a cabo esas políticas que tanto les gusta predicar en un think tank, en el think tank de turno, en el que se echa gasolina sobre los incendios habituales. Y se hacen este tipo de aseveraciones y admoniciones que reverberan las ondas en las cadenas de radio, en las tertulias de televisión, en las que se dice que el Estado es un ladrón porque saquea al contribuyente, que el Estado roba a través de los impuestos, que los impuestos son una intromisión en la libertad de los individuos, que la libertad de los individuos poco menos que flota en el vacío y no viene condicionada por la política, que el Estado es un estorbo, que el Estado no deja vivir a las empresas, que las empresas son una esfera que debe ser impenetrable por la acción del Estado, que el impuesto de sucesiones es el impuesto a la muerte, que es un impuesto como todos en los que se plasma esa pulsión del latrocinio por parte del Estado. Todo este tipo de cosas son con las que nos adornan las tertulias de televisión, las homilías de radio, en las que se imputan delitos de apropiación indebida, de estafa al Estado, se hace una especie de anarcocapitalismo un poco de garrafón grueso, de cuarta copa de bar, una especie de minarquismo con el que les gusta tanto, con el que han contaminado esa hermosa palabra liberalismo, de origen español, revolucionaria, que ya no tiene nada que ver con aquellos que se reclaman liberales, que ni siquiera apuntan ya a los fundamentos de un determinado liberalismo clásico de limitación del poder político, sino que diferencian entre la economía y la política de manera totalmente capciosa y arbitraria, planteando una suerte de estrangulamiento necesario para salvar una libertad que operaría en el vacío como primigenia de los individuos cuyos derechos no tienen nada que ver el Estado en su garantía y en su ejercicio, sino que al revés, el Estado es poco menos que un obstáculo permanente que bloquea esos derechos. Bueno, todo eso es una farfolla, no se puede definir de otra manera, es pura charlatanería, pero que yo discrepo que no cale, sí cala y lleva calando en determinadas políticas públicas desde hace décadas. Lleva calando, y esto se ve en determinadas traslaciones legislativas que igual hoy no valoramos, pero que yo creo que históricamente sí se pueden ponderar, calibrar como un retroceso, como un estrechamiento, como un desmantelamiento de muchas facetas del estado de bienestar. Por supuesto, el estado de bienestar responde a un proceso histórico muy concreto en Europa occidental, que tiene mucho que ver, por supuesto, con la existencia de la Guerra Fría, con la existencia de un bloque contrario al modo de producción capitalista, con la existencia del socialismo soviético. Y obviamente el estado de bienestar tiene que ver con un pacto capital-trabajo que trae causa
precisamente de esa amenaza revolucionaria que fuerza al capital a pactar y a ceder, pero que también tiene que ver con la lucha de clases, también tiene que ver con la fricción de los movimientos sindicales, del movimiento obrero, de los partidos de izquierdas, que consiguen cristalizar un periodo de garantías de derechos sociales, de derechos laborales, de derechos económicos, de evolución y de conquista en cuanto a los derechos sociales, económicos, laborales, como nunca antes y nunca después ha habido en la historia de la humanidad. Desde la caída del muro y desde la caída de la Unión Soviética, junto a la globalización financiera, junto a la hegemonía del capital financiero en sustitución al capital industrial, o por lo menos en una fricción, ya sé que no se pueden hacer líneas divisorias tan simples, pero el proceso de financiarización de la economía, el proceso de economías abiertas, el proceso de globalización, la inaplicabilidad de algunas políticas de corte keynesiano, precisamente porque el Estado-nación soberano ante las economías abiertas pues sufre un embate y unas dificultades muy enormes para mantener esas políticas más heterodoxas. Y desde luego la entronización de una contrarrevolución ideológica de corte, no se quiere decir liberal, no se quiere decir neoliberal, que es una palabra que a muchos no les gusta, desde luego de corte estigmatizador del Estado y del socialismo, ¿no? Con la caída del muro y con la caída del socialismo real, se entroniza un particular que hoy ha ganado fama y que hoy tiene muchísimo peso en el debate de las ideas y en la lucha, en la fricción ideológica, y que ha goteado y ha calado en políticas públicas. Ha calado en políticas públicas hasta el punto de que uno coge la Constitución española con todos sus defectos, en su título séptimo, Economía y Hacienda, y muchos de los planteamientos que esa Constitución, por ejemplo, habilitaría a hacer, no se pueden hacer en el contexto de la Unión Europea, pero no se pueden hacer tampoco porque las políticas que anteayer eran socialdemócratas hoy serían consideradas comunistas, y eso es una muestra palmaria de una evolución ideológica, más bien de una involución ideológica y de un nuevo sentido común. La progresividad fiscal que introduce en el impuesto sobre la renta de las personas físicas Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático, es una progresividad fiscal del 60 y pico por ciento en su tipo marginal, inimaginable hoy. Pero es que esto en el último libro de Piketty lo analiza perfectamente, la regresión en términos de progresividad fiscal experimentada obviamente, desde ese capitalismo industrial en el que se cristalizó ese pacto capital-trabajo con unas políticas, con un contexto fordista, unas políticas keynesianas, unas políticas no golpeadas por la globalización y no golpeadas por esa revolución, más bien contrarrevolución liberal, en la que desembarcan determinadas ideas de escuelas económicas que establecen unas andanadas ideológicas clarísimas contra el Estado. Esto de Ayuso es lo que escuchamos en tertulias de televisión y de radio constantemente, y es una serie de ideas completamente mitológicas, completamente metafísicas, completamente oscuras, pues como que efectivamente la economía se basaría en el libre mercado, no hay que interferir, como mucho el Estado tiene que corregir los fallos del mercado, las externalidades. Esto está bastante afianzado en muchas escuelas de economía, aunque esta gente participa de otras cosas más extravagantes, ¿no? Como el estrangulamiento del Estado. El Estado como un ente pérfido que se entromete en una libertad primigenia que luego entra en perfecta contradicción, porque cuando dicen, no, es que mi derecho a propiedad es garantizado ¿por quién? ¿Quién garantiza el derecho a propiedad? Lo garantiza el Estado como un derecho positivo. Y si se vulnera el derecho a propiedad, ¿a dónde vas? A un tribunal de justicia que es público. Igual alguno plantea la sustitución de los tribunales de justicia públicos por la ley del talión, ni siquiera, ¿no? Los minarquistas dicen, no, es que el minarquismo, el estado mínimo, permitiría siempre que la seguridad, la defensa y la justicia sean públicas. Y eso es mínimo. ¿Y dónde está escrito que eso sea mínimo, ¿no? Y el gasto público que tiene que haber y la financiación pública que amerita, o que más que amerita, que exige la sostenibilidad de esas esferas, ¿cómo se garantiza si no es a través del Estado? Esta mujer y otras personas, ¿no? Que ya digo, participan de una especie de farfolla ideológica, de un poco de garrafón, gruesa,
de oídas y sin enterarse muy bien, lo que intentan aquí plantear es una especie de brindis por la libertad negativa, que es esta idea que aparece en los dos conceptos de libertad, en esa famosa una conferencia de texto de Isaiah Berlin, dos conceptos de libertad, libertad negativa y libertad positiva, ¿no? Entonces esta gente, a la derecha, realmente caracterizado por buscar una maximización de la idea de libertad negativa, que básicamente sería la ausencia de intromisiones en el desarrollo de los particulares o en el libre ejercicio de los individuos, ¿no? Que no haya intromisiones, ¿no? Que no haya interferencias. Pero, por tanto, la libertad de expresión sería garantizable por la libertad negativa porque se podría formular simplemente usted no me coarta para que yo me exprese, ¿no? Pero ni siquiera esos derechos liberales a los que apelan, ¿no? Que por supuesto son completamente insuficientes para una idea de ciudadanía medianamente acrisolada en la que si no hay derechos sociales y económicos, ¿qué libertad hay? Lo que hay es opresión más absoluta, la presión de clase, ¿no? Pero luego hablo de esto. Pero es que ni siquiera esos derechos civiles o políticos, los derechos políticos ya son de profunda intervención estatal. Por eso el liberalismo y la democracia en última instancia se han llevado mal. Esto teóricos liberales como Hayek lo han reconocido, ¿no? Pero es que la libertad de expresión, el derecho a la propiedad exigen, no vale esa formulación negativa, no vale esa ausencia de intromisiones, exigen una interferencia, exigen una intromisión, y tanto que exigen una intromisión. Tribunales de justicia, leyes. Entonces, todo esto es una ficción. Esto es una ficción. Entonces, a esa dicotomía yo creo que habría que contestar claramente que nosotros elegimos, por supuesto, la verdadera libertad, que la verdadera libertad es la que se garantiza con una idea de libertad positiva, de autogobierno colectivo, la libertad colectiva, en la cual es imprescindible el Estado. Y, por supuesto, el socialismo no es más que la radicalización de la mejor herencia emancipatoria de la Ilustración, de los ideales ilustrados, de la triada revolucionaria de libertad, igualdad, fraternidad, que nace en la Revolución Francesa, de los principios revolucionarios de la Revolución Francesa, de la tradición racionalista, y una radicalización de esa idea ilustrada es el socialismo. Y desde luego el socialismo de tradición, también la tradición republicana, que nos han enseñado que el liberalismo libertariano, si se quiere, o anarcocapitalista, tal, pues bueno, lo único que es un pretexto para blindar unas sociedades con unas profundas aquejadas de los vicios de origen, ¿no? De las desigualdades enormísimas con las que nacemos. Y claro, plantear libertad entre desiguales es plantear carta blanca para la explotación. Y esto es lo que hay que decir muy claramente. Esta gente, a través de estas pildoritas ideológicas gruesas, zafias, de garrafón, de tendenciosas, de la dinámica hasta amigo-enemigo, de intentar arrinconar al otro, de intentar decirnos que el PSOE y Más País son socialistas, cuando es un auténtico disparate, ¿no? Aún decían estos de Contexto y Acción, de este periódico, que había que hacer una gran coalición que la liderara Zapatero, que si Zapatero es un tipo que decía que el impuesto de patrimonio estaba muy mal y que bajar impuestos era de izquierda, así es que igual esa coalición Zapatero debería estar con Ayuso en la coalición, pues son gente que les diferencia muy poquito ideológicamente. Se han hecho las mismas políticas económicas, las mismas políticas regresivas, las mismas políticas de desmantelamiento, de ataque contra el Estado social, de 135 de la Constitución, de las reformas laborales miméticas que han hecho unos y otros para desregular. Pero claro, la libertad de pactos entre desiguales, el sustituir el derecho laboral, el cargarse el Estatuto de los Trabajadores, porque el cargarse el Estatuto de los Trabajadores después de 30 años de reformas laborales neoliberales que dicen que son imprescindibles para eliminar un paro estructural, pero que luego no eliminan, que se hacen esas reformas laborales y no se elimina ese paro estructural. Entonces es que es un cachondeo, dice, no, hace falta una reforma laboral, es imprescindible para acabar con el paro estructural. Bueno, hay que liberalizar las relaciones, hay que degradar la negociación colectiva, hay que abaratar el despido. Joder, pues se lleva haciendo eso desde la huelga del 80 y pico, desde Felipe González, y todas del mismo tenor, y seguimos aquí, obviamente, lo cual demuestra que es una explicación totalmente falsa, es totalmente grosera. Porque nuestro paro estructural tiene mucho que ver con un modelo productivo, terciarizado, con una serie de vicios estructurales que no se solucionan abaratando el despido y haciendo que los salarios de miseria se conviertan en directamente salarios de oprobio, que es por donde ya vamos, ¿no? Pero claro, apelar a la libertad entre desiguales, mira, a mí me hace recordar esta frase de la buena señora a lo que dijo un político y clérigo francés decimonónico, Lacordaire,
decía, entre los fuertes y los débiles, entre los ricos y los pobres, entre el amo y el señor, es la ley la que libera y la libertad la que oprime. Lacordaire, decimonónico, clérigo. Bueno, este es el nivel, ¿no? Este es el nivel del sarampión thatcheriano, ¿no? De esta cosa consistente en desde las instituciones del Estado, desde las instituciones del Estado y siempre desde las instituciones del Estado, con una loa al mercado un poco hipócrita, porque nadie de ellos ha hecho nada en el mercado, nunca, nunca. En cambio, dan muchas lecciones contra el Estado desde las instituciones del Estado, desde las instituciones del Estado. No para cometer unas privatizaciones perfectas, teóricas, puras, en concurso objetivo, no, no, para desmantelar y privatizar a la manera clásica de repartirse el botín entre un consorcio de amiguetes. Entre un consorcio de amiguetes. Apelar a la libertad, abstrayéndose de las condiciones materiales, es vindicar la explotación, el privilegio de origen, el blindaje del privilegio de origen. Hablar de libertad, por ejemplo, para justificar los abusos hipotecarios múltiples, absolutamente innumerables que se han cometido en este país. ¿Qué libertad hay entre desiguales? En una contratación en masa, por ejemplo, en préstamos hipotecarios entre las entidades bancarias y el adherente de cláusulas abusivas. ¿Qué libertad hay? Absolutamente ninguna. ¿Qué libertad hay en el derecho laboral? Absolutamente ninguna, porque son relaciones entre desiguales. Pero ¿qué libertad hay cuando uno vive bajo la jurisdicción del hambre, de no tener cubiertas una vivienda, un techo, un trabajo? ¿Qué libertad hay? Y por cierto, ese libre mercado al que apelan, si nuestras empresas están con respiración asistida gracias a los ERTES que celebran unos y otros, que la gracia de los ERTES es las bonificaciones y exenciones que ha habido, mal que bien y con todos los problemas, porque sobre todo no se han cobrado las prestaciones por desempleo, se han cobrado tarde, mal y nunca, en muchísimos casos, pero esas bonificaciones y exenciones a las empresas en los ERTES, ¿quién las hace? El Estado. ¿Y a quién le causa un agujero en las arcas públicas? Al Estado. ¿Cómo pueden tener la poca vergüenza de plantear la imperiosa necesidad de rebajas fiscales y pedir a la par ayudas directas a la hostelería? ¿Y de dónde narices salen las ayudas directas a la hostelería si bajan los ingresos tributarios, los ingresos del Estado? Con una deuda pública como la que tenemos, del más del 110%, se están planteando algunos rebajas fiscales, como la buena señora, que en plena pandemia, diciendo que no había respiradores, se pone a hacer una competición de la tierra de la libertad, a ver quién bajaba el tramo autonómico del IRPF y a ver quién hacía el dumping fiscal de turno. Por eso les gusta tanto el Estado compuesto a unos y a otros, a los federalistas, a los confederalistas, a los progres que consideran que la diversidad cultural nos tiene que justificar privilegios en nombre de la identidad, que no hay nada más ultra racionario y más de derechas que defender privilegios fiscales o de cualquier otro tipo en nombre de la identidad. Estos lo hacen en nombre de la libertad, en nombre de la libertad, con un uso maniqueo, tendencioso, ideológico, grueso, pero que cala y que cala y que lleva calando en las políticas de desregulación de los mercados financieros, en la globalización financiera sin ningún tipo de contrapeso, en las transferencias de soberanía de los estados a estructuras no sujetas al control democrático de la soberanía popular, en reformas laborales que han destrozado, hecho implosionar y saltar por los aires el pacto capital-trabajo y lo han sustituido por una especie de vasallaje del trabajo, de lo que queda del trabajo, al servicio de un capital ya financiero y desterritorializado, de unos procesos de ilusión y de fraude fiscal absolutamente insoportables, acompañados de unas políticas fiscales crecientemente regresivas que han cargado las tintas fiscales en la imposición indirecta, es decir, en el IVA, impuestos especiales los que pagamos todo hijo de vecino a escote y en pie de igualdad respecto a los potentados, en cambio, unas políticas fiscalmente pues, muy reaccionarias en la que la imposición directa se ha rebajado, reducido de manera grotesca. Entonces, toda esta gente que habla de que defiende la igualdad de oportunidades, pero están en contra del impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio, impuesto de que tributen las herencias.
nada más igualitario, nada más, tendente a algo que se parezca medianamente a la igualdad de oportunidades. Pero claro, la igualdad de oportunidades se convierte en una verdadera entelequia, y en otra entelequia, para justificar las desigualdades de origen. Hablar de libertad, tratando de emular de manera más o menos gruesa, grosera y no sé, eso, la idea de libertad negativa, que tocan de oídas, porque tampoco terminan de saber de qué va el tema, pero lo sueltan. Pues en el jacobino elegimos una libertad como autogobierno colectivo, una libertad republicana como no dominación, y por supuesto socialismo. Y por supuesto socialismo como la culminación, como la cristalización de la mejor herencia ilustrada, racionalista, transformadora, política de la izquierda. De la izquierda. De la izquierda. Con la que somos muy críticos muchas veces. Más bien con los usurpadores de una izquierda digna de tal nombre, que reivindique las mejores herencias de transformación colectiva, la nación política frente a los privilegios del trono y el altar, la igualdad de todos los ciudadanos frente a los privilegios de origen, frente a los derechos históricos, frente a la lengua, a las lenguas o al idioma de los territorios forales y de las antiguallas, los remedos del antiguo régimen, frente a los privilegios ornamentales y representativos y frente a los privilegios de clase, porque el estado de bienestar no deja de ser la cristalización de un pacto capital-trabajo detrás del cual hubo una serie de luchas absolutamente descarnadas del movimiento obrero, de los partidos de izquierdas, la existencia de un bloque comunista que se cernía como una verdadera amenaza sobre el capitalismo, que tuvo que ceder. Y hoy, ante la inexistencia de eso, globalización financiera, economías abiertas, con muchos problemas, con muchísimos problemas, crecen las desigualdades, la falta de expectativas de muchísima gente, la pobreza que existe en España, la desesperación, la degradación social, la precariedad más absoluta, el paro estructural que tiene que ver con un modelo productivo desindustrializado, de baja productividad, de bajísimos salarios, en que la competencia siempre tiene que ser bajando los salarios, poniendo en cuestión, por supuesto, por temas tan serios como la natalidad u otros, porque hay gente que tiene truncados los proyectos vitales ante una falta de expectativas galopante. Y algunos de nuestros queridos políticos se empeñan en seguir abonando el terreno fértil de la antipolítica, de las soluciones antipolíticas, que no hay mayor mierda que la antipolítica. Y es decir, no hace falta la política, pongamos a un tecnócrata de turno o un cirujano de hierro. No, claro que hace falta la política, es ineludible la política, y si no la hacemos, nos la hacen. Pero este tipo de barrabasada, que tiene gotas de contenido ideológico, hay que dar una contestación. Y no hace falta dar una contestación de una línea. Se puede explicar, se puede razonar. Tenemos argumentos, tenemos ideas. No rehuyamos el debate. Contestemos. La libertad entre desiguales es opresión, es explotación, es privilegio. Y frente a la opresión, frente a la explotación, frente al privilegio, nació el jacobino para contestar esas trampas ideológicas. A esas groseras trampas ideológicas también nació el jacobino, y aquí estamos y vamos a dar la batalla como no puede ser de otra manera. Esa batalla de las ideas que tanto les gusta, la vamos a dar.